Cualquier esfuerzo, aun con la mejor intención, que no cuente con la bendición de Jehová, al final fracasará. Así que, para edificar a la familia de Jehová, tenemos que trabajar siguiendo sus métodos de construcción. Los escritores del Nuevo Testamento fueron de alguna manera romanos, tenían algún conocimiento vago sobre el judaísmo, pero no en su totalidad. Pero tampoco fue de un día para otro. En cualquier caso, Nehemías esperó la respuesta de Jehová. Cuando llegó la respuesta, cuando el rey le concedió todo lo que le había pedido a Dios, Nehemías estuvo seguro de que el constructor era Jehová. Como lo que le sucedió a Hércules, hijo de Zeus, que nace precisamente de una mujer y que muere también. Zeus se encarga de resucitarlo y después de traerlo del Hades o del inframundo, ahora se lo lleva al reino de los cielos. Ustedes saben lo que es eso. Jehová también les ha respondido sus oraciones muchas veces. ¿Por qué es importante mostrar interés personal como Jesús? Un hermano llevó a su sobrino de 13 años a visitar Betel. Su sobrino estaba pasando por problemas familiares y por eso se sentía bastante desanimado. ¿Qué tan importante era para una deidad la majestuosidad de Jerusalén como el centro de adoración o de la monarquía, cuando realmente hoy solo existe una muralla? Ya que en el año 70 los romanos se dedicaron a derribar tanto el templo como las murallas. Durante la visita, un betelita se detuvo. Y dedicó unos minutos a mostrar interés personal. De las mitologías grecorromanas. A los 17 lo nombraron siervo ministerial. Ahora tiene 19 y ha solicitado ir a Betel. Entonces, a esto se le llama, escúchenlo bien amigos, a esto se le llama vestigios. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy vamos a analizar o a reaccionar al broadcasting de este mes de diciembre de este año 2023, en donde se considerará el tema de la graduación de la Escuela Bíblica de Galat. Y es que, si no mal recuerdo, en el año de 1954, y si no ustedes corríjame, fue la primera graduación. De tal manera que realmente no sé si es, creo que son 2 escuelas al año que se están realizando. Posiblemente en alguna ocasión no se hizo la escuela, posiblemente, o vamos, no se llevó a cabo este programa de la Escuela Bíblica de Galat, posiblemente en el tema de la pandemia o en algún otro año. Realmente no sé. Sin embargo, vamos a analizar el día de hoy este punto. Si bien vi una primera parte de este broadcasting en donde realmente no dejaba mucha información, era una información muy, no sé si llamarlo correctamente, muy sosa, muy burda, muy floja la información, de tal manera que no reporta ninguna información de interés, pero posiblemente al irlo analizando con ustedes, surja algún tema por ahí en particular que lo haya pasado desapercibido. Pero bien, sin darle más tiempo a este tema, sin darle más prórroga, vamos a darle inicio a este análisis o a este reaccionando. El 9 de septiembre de 2023, los 48 estudiantes de la clase 154 de Galat se graduaron, y allí estaban sus familias, amigos y la familia Betel de Estados Unidos. Es decir, que primero fue la graduación, estoy entendiendo algo, primero fue la graduación 154 y posteriormente fue la reunión de accionistas del corporativo de la Watchtower, por lo que estoy escuchando que fue en septiembre. Y en octubre se presentó el tema de la reunión de servicio que se presentó el mes pasado. Entonces, bueno, va por ahí el tema. Hermanos de experiencia de Betel, así como los instructores de Galat, les dieron mucho ánimo y muy buenos consejos que los ayudarán a cumplir su misión de fortalecer
y estabilizar a los hermanos del lugar al que se les envíe. Ahora podrán ver los animadores discursos de la primera parte del programa de graduación. Bueno, llegó el día de la graduación de la clase 154 de la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. Estudiantes, ¿cómo se sienten? Ahora veo a David Splain un poco más agotado, un poco más acabado. Posiblemente esté terminando su carrera terrestre para ir a encontrarse o irse a encontrar con su hermano espiritual Jesucristo. Y no es algo que le desee, vamos, no es que le desee la muerte, no, para nada. Simplemente que, pues, en relación a la esperanza que tienen ellos, ¿verdad? Pues, digo, para ellos qué felicidad, ¿no? Para uno, pues, qué risa, ¿no? Pero bien. Nosotros estamos muy contentos por ustedes. Han llegado hasta aquí después de 5 meses de duro trabajo y queremos que sepan que estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes y que los queremos. No nos cabe ninguna duda de que van a ser de mucha ayuda allá a donde vayan, así que empecemos. Escuchemos el primer discurso. Este discurso lo va a presentar el hermano Jody Gidley, que hace poco fue nombrado ayudante del comité de servicio. El título de este discurso es Tengan en cuenta al maestro de obras. En México, cuando se hace referencia al maestro de obras, comúnmente, coloquialmente, vulgarmente, se le dice el maestro oficial, y es el que lleva la batuta en una construcción y abajo tiene a sus chalanes, ¿no? Entonces, ¿quién es el maestro de obras? Bien, nos va a decir en unos momentos más quién es el maestro de obras. Porque, bueno, no me voy a adelantar. Un maestro de obras es el responsable de todas las etapas de una construcción, desde el principio hasta el final. También supervisa a los trabajadores de la obra. Jehová es nuestro maestro de obras o constructor. Ustedes, estudiantes que se van a graduar, tienen el enorme honor de apoyar al maestro de obras, fortaleciendo y estabilizando, es decir, edificando al pueblo de Jehová. Esto genera una confusión porque si bien hace el día de ayer en la noche estaba escuchando el broadcasting para ver cómo iba a reaccionar. Y es que cuando inició este tema o este discurso, este tipo, decía el maestro de obras es Jehová. Y es que de repente esto genera una gran, es como una trampa de información porque muchos lo hubieran relacionado inmediatamente con Jesús, deificado, glorificado allá en los cielos, ya en la posición de rey, porque a él se le conoció como el gran maestro. Entonces, ahora ellos le llaman el maestro de obras. ¿Cómo llamarlo? Tal como dicen otros activistas, es como la nueva luz, es el maestro de obras. Nunca lo había escuchado de esta manera, pero hay que recordar que la Watchtower da una conceptualización cada vez diferente y tienes que ir, por cierto, tienes que ir de acuerdo al carro, a la velocidad del carro de Jehová, que va dirigido o va rodando sobre ángeles. Entonces, bien, es la manera en que la Biblia lo interpreta, ellos lo entienden y ellos lo enseñan. Pero este tema, o este término, más bien dicho, de el maestro de obras, genera una confusión, porque cual más diría, es Jesús. No, al parecer es la deidad de la Biblia. ¿Qué pueden hacer para lograrlo? Busquen conmigo el libro de los Salmos, Salmo 127. Y vamos a leer el versículo 1. Son palabras del sabio rey Salomón. Salmo 127, 1. A menos que Jehová construya la casa, en hebreo casa puede significar familia. A menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. A menos que Jehová construya la casa. Eso es importante. Cualquier esfuerzo, aun con la mejor intención, que no cuente con la bendición de Jehová, al final fracasará.
Así que, para edificar a la familia de Jehová, tenemos que trabajar siguiendo sus métodos de construcción. ¿Y cómo podemos o cómo pueden ustedes edificar a la familia Betel a la que irán después de graduarse? Por favor, busquen el libro de Nehemías. ¿Cuál sería la posición de la deidad? Más bien dicho, del hijo de la deidad, el tal Jesús. Puesto que en la carta a los Colosenses se dice que es el primogénito de toda la creación y que de alguna manera lo que fuimos aprendiendo durante el tiempo que estuvimos cada cual o cada quien en el grupo de coerción es que el tal Jesús en su vida espiritual le ayudó a su padre, a la deidad, a construir todas las cosas, los cielos y la tierra. Y un tema interesante, por cierto, el día de ayer estaba escuchando un canal que se llama Filosofía Judía. Filosofía Judía, y creo que el expositor es obviamente un judío, él se llama Jacob. Posiblemente ustedes ya lo han escuchado o han visto sus aportaciones. No es que yo esté totalmente de acuerdo con él, pero un detalle interesante, da puntos muy importantes acerca de derrumbar al movimiento religioso cristiano como el que tiene esa conexión con la deidad. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que él decía, que si bien ya lo sabía, pero esto me ayudó a recordar aquello que estaba en el baúl de los recuerdos. Y es que él dice, cuando los relatos digamos, de los evangelios hacen referencia al nacimiento de Jesús a partir de una virgen, o el hecho de que nazca de una virgen, eso nos hace pensar en el tema de las mitologías grecorromanas, en donde se creía, escúchenlo bien, en donde se creían que la deidad suprema podía tener como un coito o una relación con una mujer virgen, tal vez algunos le llamarían una doncella, pero es una mujer virgen, y que derivado de ello tendría un hijo. La similitud de la historia, por ejemplo, de los evangelios en relación a Jesús, tiene mucho que ver con esas mitologías o la mitología grecorromana o las mitologías grecorromanas, en donde Jesús, por ejemplo, nace de una virgen y cuando muere es resucitado para llevárselo al reino de los cielos. Pero hay un detalle interesante. Ejemplificaba esta etapa de la vida o toda la etapa de la vida de Jesús en la tierra como lo que le sucedió a Hércules, hijo de Zeus, que nace precisamente de una mujer y que en un momento dado muere también. Zeus se encarga de resucitarlo y después de traerlo del Hades o del inframundo, ahora se lo lleva al reino de los cielos. Existe un gran paralelo, y es lo que decía Jacob de Filosofía Judía, sobre el tema de dónde nace precisamente este relato que se encuentra registrado en los evangelios sobre el nacimiento de Jesús, el Salvador de la humanidad. Vayamos al capítulo 1. Veremos lo que él hizo para poner en práctica el consejo de Salomón de tener en cuenta al constructor. También veremos lecciones para nosotros. Empezaremos en el capítulo 1, versículo 3, donde Ananí, el hermano de Nehemías, habla de lo mal que está Jerusalén. Veamos lo que él dijo. Ellos, o sea, Ananí y los que iban con él, respondieron: los que quedan allí en la provincia y sobrevivieron al cautiverio están en una situación terrible y humillante. Las murallas de Jerusalén están destrozadas y sus puertas fueron quemadas. ¿Cómo reaccionó Nehemías al escuchar esto? Versículo 4. Nehemías dice: al oír eso me senté y me puse a llorar. Y estuve de duelo durante días, ayunando y orándole al Dios de los cielos. Esto tiene que ver simplemente con la historia de lo que le sucedió, por ejemplo, al pueblo de Israel, especialmente al reino de dos tribus, al reino del sur, cuyo gobierno o sede gubernamental se encontraba en Jerusalén. Y es que de vuelta del exilio babilonio, pues se dedican a la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén. Pero
Esto es historia, de alguna manera, de lo que se relata, de lo que sucede después del exilio. Nunca encontré la relación, o no he encontrado la relación, y jamás la encontraremos, de este relato con el cristianismo. No tiene nada que ver absolutamente. Hay que recordar que lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si lo queremos analizar con estos términos, no tienen nada que ver absolutamente. Es más, han existido contradicciones, perdón, del Nuevo Testamento o de puntos que se señalan en el Nuevo Testamento en relación a la historia judía. No tiene absolutamente nada que ver. Los escritores del Nuevo Testamento fueron de alguna manera romanos, tenían algún conocimiento vago sobre el judaísmo, pero no en su totalidad. Esta noticia le afectó profundamente. Lloró, estuvo de duelo, ayunó. ¿Por qué? Porque amaba a Jehová. Jerusalén era el centro de adoración pura, y él amaba a sus hermanos israelitas. ¿Y entonces qué haría Nehemías? Seguro que quería poner manos a la obra de inmediato, pero ¿se fijaron en que tuvo en cuenta al constructor? Sentirse tan mal era lógico, había que hacer algo. Pero no se precipitó, se dio tiempo para calmarse y, como vimos, oró muchas veces. Tuvo en cuenta al maestro de obras. Es interesante que Jehová esperó unos 4 meses antes de contestarle, de Kislev a Nisán, aunque al final la reconstrucción solo tomó 52 días. Es verdad que 4 meses no es demasiado tiempo, pero tampoco fue de un día para otro. En cualquier caso, Nehemías esperó la respuesta de Jehová. Cuando llegó la respuesta, cuando el rey le concedió todo lo que le había pedido a Dios, Nehemías estuvo seguro de que el constructor era Jehová. Ustedes saben lo que es eso. Jehová también les ha respondido sus oraciones muchas veces. Nunca dejen de orarle a Jehová, y más ahora que tendrán otras responsabilidades, se enfrentarán a nuevas situaciones. Y cuando les preocupe mucho un asunto, Aquí, cabe mencionar aquí un dato interesante. Las oraciones, ¿son realmente contestadas? No sé, ustedes que forman parte hoy de la comunidad de ex testigos de Jehová, ¿piensan ustedes de que realmente fueron contestadas sus oraciones durante el tiempo en que estuvieron dentro o bajo el dominio del grupo de coerción? En lo personal, y hablo por mí, obviamente, en lo personal, nunca me fueron contestadas las oraciones y creo que ya lo he comentado en otras aportaciones, pero ustedes seguramente tendrán una experiencia personal. Pero cuando hoy por hoy sabemos de que este movimiento religioso bajo el amparo del corporativo de la Watchtower es simplemente un negocio lucrativo, creo que no hay nada absolutamente que pudiéramos decir o llevarlo a la idea de que las oraciones que hayamos hecho durante el grupo de coerción, dentro del grupo de coerción o bajo el dominio del grupo de coerción, hayan sido respondidas en alguna ocasión de nuestra vida. Esto es, vuelvo a repetir, es un fraude. La Asociación Religiosa de los Testigos de Jehová es un fraude. un asunto, tengan en cuenta al constructor. Pídanle que los guíe. Otra cosa que debemos recordar es que esperar la guía de Jehová no significa no hacer nada. Nehemías esperó, pero no se quedó de brazos cruzados. Se mantuvo ocupado y activo en sentido espiritual. Siguió meditando en aquella situación. Pensó en soluciones que Jehová podría bendecir e incluyó todo eso en sus oraciones. Eso lo ayudó a no desanimarse en los momentos difíciles y le permitió estar preparado para cuando llegara la respuesta de Dios. Lo sabemos porque Nehemías 2:4-8 dice que cuando el rey Artajerjes le concedió su petición, le preguntó a Nehemías cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás. Nehemías ya tenía un plan, ya había pensado en fechas. También pidió permisos para que lo dejaran llegar a Judá y para que el guarda del parque del rey le diera materiales. Mientras esperaba, Nehemías se mantuvo activo, orando y meditando. Los problemas que tengan no siempre se resolverán en un día. Cuando hablamos acerca de la dirección de una deidad, no sé, hablo en términos como si realmente creyera, pero realmente soy totalmente incrédulo a este tipo de situaciones. Pero si realmente habláramos acerca de una dirección por parte de la deidad hacia sus adeptos, o más aún, hacia su propia organización
terrestre, entonces se podrían evitar todos aquellos, ¿por qué no decirlo?, atentados a los que se ha enfrentado o se han enfrentado las congregaciones de las que ya hemos sabido. Entonces, la última fue en la India. Vamos, ¿realmente existe una dirección de la deidad tal como ellos alegan? Es un tema de qué pensarse. Pero mantenerse ocupados como Nehemías les dará estabilidad y podrán estar listos cuando llegue la respuesta. Los hermanos los verán en las reuniones, predicando y cumpliendo con sus responsabilidades. Su buen ejemplo los fortalecerá, y cuando ellos tengan problemas, también se acordarán del maestro de obras. Tener en cuenta al constructor también es recordar que él ama a la gente. Aunque la situación era complicada, Nehemías se fijó en las personas. Busquemos el capítulo 3. Veamos algunos detalles de este capítulo. Nehemías está recorriendo las murallas de la ciudad. Y noten lo que él menciona en el capítulo 3. Primero el versículo 1. Pero sus hombres importantes no hacen nada. Estamos hablando de la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio, después del cautiverio y exilio babilonio, cuando se llevaron cautivos, válgase la redundancia, a varias familias judías adineradas, dejando al interior o en la zona a judíos que en un momento dado no tenían mucha importancia para Babilonia porque no tenían recursos, eran judíos pobres, por qué no decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué tan importante era para una deidad la majestuosidad de Jerusalén como el centro de adoración o de la monarquía, cuando realmente hoy solo existe una muralla, ya que en el año 70 los romanos se dedicaron a derribar tanto el templo como las murallas? Entonces, a esto se le llama, escúchenlo bien amigos, a esto se le llama vestigios. Y después de tanto tiempo, después de tantos siglos, esos vestigios, ese vestigio, ahí está, simplemente. Que forma parte importante para el judaísmo, ahí está. Pero no tiene una mayor prevalencia o relevancia o importancia para, pues para el cristianismo. Porque no se hace referencia, no sé si se dan cuenta de este tema, de esta gran contradicción, porque ellos hacen alusión al tema de la reconstrucción de las murallas del templo y hoy por hoy el cristianismo en forma general no le da la importancia, solo la historia le da la importancia como un tema de que ahí existió digamos una ciudad fortificada llamada Jerusalén. Pero realmente para el cristianismo como tal no le es importante esa muralla, en absoluto. Aquí hay una lección. No seamos como esos hombres. Todos debemos trabajar en las murallas. El versículo 12. Ahí tenemos a Salum, que era un príncipe. ¿Y quién está con él? Sus hijas, que eran muy trabajadoras. Eso nos recuerda a nuestras hermanas, que hacen tanto por apoyar el reino de Dios. Vayamos ahora al versículo 20. Dice que Baruc trabajó con mucho empeño. Nehemías se fijó en las personas, y Jehová lo inspiró para que escribiera sobre ellas. ¿Por qué? Una razón es que Jehová quiere que recordemos por qué construimos. Él ama a las personas. Reconstruir las murallas no era la meta principal, sino que contribuyó a la verdadera meta: glorificar el nombre de Jehová, cumplir las profecías y, por supuesto, proteger al pueblo. ¿Cuántas veces este corporativo ha echado mano de este relato de Nehemías y que en un momento dado lo ha aplicado a la importancia que tiene en la construcción de salones del reino y salones de asamblea, o incluso como este gran complejo llamado Warwick, y que en un momento dado tiene también la pretensión de aplicársele en la construcción de Rámaco? Que no sé qué tanto esté avanzado o se haya detenido este proyecto, pero que en un momento dado, el corporativo de la Watchtower y en suma el cristianismo en forma general siempre alude a este tema de la reconstrucción de las murallas como parte de hoy
construir al nuevo cristianismo o el cristianismo de este siglo XXI. Pero seguramente ustedes me dejarán su impresión al respecto. Las murallas acabaron destruyéndose, pero el relato de Nehemías sigue vivo y aquellos trabajadores podrán volver a vivir. Conozcan bien a sus compañeros de construcción, son increíbles. Jehová elige bien a sus amigos. Y como hizo Nehemías, valoren sus cualidades. Vean a la congregación y a su departamento como un edificio en construcción, y a los hermanos y las hermanas como los ladrillos. Y el cemento que nos mantiene unidos es el amor y la bondad con los que nos tratamos. Por eso dije que me parecía muy soso, muy aburrido, muy tedioso este discurso, puesto que realmente no tiene gran significado, no tiene gran relevancia y simplemente es una interpretación para el propósito que quieren alcanzar. Vamos, en este tema sobre la graduación de la clase 154. Solamente eso. Por eso es que no tiene tanta relevancia este discurso. Ustedes, hermanos, que van a tener la responsabilidad de tomar decisiones allí a donde vayan, tengan en cuenta las ideas de los demás, incluidas las de los hermanos y hermanas a los que supervisarán. Piensen también en cómo sus decisiones afectarán a otros. Para fortalecer a los demás hay que conocerlos y amarlos, tal como lo hace Jehová. Una última idea sobre nuestro maestro de obras. Jehová es un Dios feliz. Aunque la imperfección y este sistema nos hagan sufrir, recordemos que servir a Jehová nos da felicidad. A pesar de los problemas. Y esa alegría nos fortalece. Una victimización, ¿no? Vamos, el sistema actual, dominado por don Satanás, les hace sufrir solamente a los testigos de Jehová. Y es que si bien toda la humanidad tiene problemas y día a día luchamos precisamente, o nos levantamos, más bien dicho, por solucionar esos problemas. Pero para el corporativo y para la expresión religiosa de este corporativo, los testigos de Jehová, siempre serán las víctimas, en donde el victimario es el sistema de cosas dominado por don Satanás. Y es que si bien entonces se puede decir que bajo este sistema de cosas, quien es victimario de los testigos de Jehová, seguirá causando esa opresión. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo? Pero al final de cuentas, ellos son las víctimas, los testigos de Jehová. Una manera de nueva cuenta, como ya se ha repetido vez tras vez, de dominar la mente de los adeptos de esta expresión religiosa de los testigos de Jehová. Después de terminar la muralla en Nehemías 8:10, Nehemías le recuerda al pueblo que la felicidad que viene de Jehová es su fortaleza. Saber que habían hecho la voluntad de Jehová y que tenían su aprobación les dio fuerzas, y eso tuvo un efecto en ellos. Veámoslo en Nehemías 12. Nehemías capítulo 12, versículo 43. Estamos en el día de la inauguración, después de haber superado todos los obstáculos. ¿Cómo se sentía el pueblo? Pues el Dios verdadero los llenó de gran alegría. Las mujeres y los niños también estuvieron muy contentos. Era tanta la alegría que había en Jerusalén que podía oírse desde lejos. Se parece a la alegría que hay antes de las reuniones y las asambleas, o la de esta mañana antes de que empezara el programa. Pero ¿se fijaron en que fue Jehová el que los llenó de gran alegría? A pesar de los problemas de ahora y los que vengan, pueden fortalecer a los demás si son felices al servir a Jehová. Él es un Dios feliz. ¿Será que si un expulsado o un censurado, pero especialmente los expulsados, pero que están todavía adoctrinados, quieran acercarse, ¿será que la deidad podrá compartir con ellos la felicidad? Y les indicará que sean felices con los expulsados que están arrepentidos o están trabajando para de nueva cuenta reincorporarse a las actividades teocráticas de la santa organización. Pregunto yo. Vamos, esto es pura falacia, ¿no? Porque al final de cuentas, ningún expulsado que siga todavía adoctrinado, arrepentido y trabajando sobre su proceder para de nueva cuenta poder reincorporarse, será totalmente difícil que compartan esa alegría. Entonces, pura falacia. El salmista dijo,
a menos que Jehová construya la casa, pues Jehová está construyendo la casa. Y ustedes estudiantes, así como todos nosotros, tenemos el maravilloso honor de colaborar con Él en esta construcción. A medida que fortalecen y estabilizan a sus hermanos, tengan en cuenta al constructor, sean humildes, pídanle su guía, estén ocupados en sentido espiritual, amen a todos sus hermanos y disfruten de servir a Jehová. Como en el caso de Nehemías, el éxito está garantizado. Ustedes contarán con la aprobación de Jehová si cuentan con el maestro de obras. Vaya, el siguiente. A continuación, escucharemos a otro hermano recién nombrado ayudante del comité de servicio, Betty George. El discurso se titula Amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. ¿Qué les parece? ¿A quiénes debemos mostrar amor? Mencionemos 3. En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, al prójimo, es decir, a los demás. Y en tercer lugar, a nosotros mismos. Pero claro, no estamos hablando de ser egoístas o egocéntricos, como muchos hoy en día. Todos necesitamos algo de amor propio. Si tomáramos una foto de lo que acabamos de decir, sería algo así. Es lógico que el primer nivel, el más alto, sea amar a Dios. Y el tercero o más bajo es amarse a uno mismo. Porque de acuerdo a la ley del Cristo, debemos amar al prójimo más que a nosotros mismos, incluso estar dispuestos a dar la vida por los demás. En este discurso nos centraremos en el tercer nivel. El motivo es que, aunque es el más bajo, para algunos puede ser el más difícil de subir por la falta de autoestima. Me gustaría preguntarles, ¿cómo podemos ayudar a otros a desarrollar o a tener más autoestima? Dignidad y autoestima van de la mano, son cosas totalmente diferentes, pero la persona que se tiene autoestima nunca permitirá que se le pisoteen sus derechos. Nunca va a permitir eso, que se puedan pisotear sus derechos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la persona que tiene autoestima tiene dignidad. Entonces, cuando una persona permite que se le calle la boca, que se le someta a un comité judicial, es decir, a un juicio, que no se le permita, expresar su opinión o diferir de algo de la enseñanza del cuerpo gobernante, entonces, cuando lo permite, no está demostrando una autoestima de sí mismo. ¿Por qué? Porque no se está valorando. Ese es el punto, no se está valorando. Cuando una persona le da o rebaja su valor, prácticamente es como si perdiera su dignidad, de alguna manera. Y eso es cierto. Eso es muy cierto. La persona que rebaja su valor como individuo de acuerdo a su capacidad, es como si no tuviera esa autoestima de sí mismo y por consiguiente va perdiendo su dignidad. Y de nueva cuenta, en el vídeo anterior hablamos acerca precisamente sobre el tema de la falta de dignidad de la persona o del adepto mismo hacia sí mismo. Pero también por otro lado, cuando vemos que el cuerpo gobernante no le da el lugar, no le da la consideración de diferir del punto de vista de la persona hacia lo que él ha enseñado, es como si le arrebatara la dignidad de alguna manera. Es un tema un tanto pudiera parecer complicado, pero no lo es. Yo creo que todos los que hemos pasado por el grupo de coerción hemos visto la pérdida de la dignidad, y todo por ser sumisos a un liderazgo o a un cuerpo rector que en muchas ocasiones ha hecho acciones muy impertinentes. ¿Qué piensan? Imitando a Cristo. Él les mostró amor a otros y lo hizo de 3 maneras: animándolos, interesándose por ellos y confiando en ellos. Por cierto, me vino a la mente porque estaba yo recordando este tema. A ver, una cosa es el pensamiento cristiano y otra cosa es el pensamiento judío. De nueva cuenta, una cosa es el pensamiento cristiano y otra cosa es el pensamiento judío.
En el caso de Jesús, ya hemos repetido, o un servidor ha repetido ya en varias ocasiones, que Jesús no vino a establecer una nueva religión o un sistema religioso diferente al judaísmo. Jesús, o Yeshua, por ejemplo, el hijo del carpintero, tal como lo relata la Biblia, o bajo ese tinte del Jesús histórico, pues marca de alguna manera que él tenía un pensamiento judío. Entonces, la pregunta es, ¿qué significaba para el judaísmo el Mesías? Y es un tema muy interesante porque de nueva cuenta este canal de filosofía judía de Jacob hace referencia a un tema que me dejó mucho o me dio elementos de análisis. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refirió él? A que para el pensamiento judío, el Mesías era un líder que estaba rodeado de términos políticos. Era un líder político. Era un líder que en un momento dado enfrentaría en aquel tiempo al Imperio Romano. El Mesías para el pensamiento judío era precisamente esto, aquel individuo que tuviera ideales políticos con la finalidad de derrocar al imperio o al reino que estuviera sobre, en este caso, sí, primero sobre Israel, pero después de que se dividió Israel, pues prácticamente sobre Judá o sobre Judea. Entonces, ¿qué es lo que hace ver el cristianismo? Hace ver otro tipo de pensamiento. Espero estar poderme explicar a ustedes, pero el cristianismo tiene otro tipo de pensamiento. Es un hombre que vino a hablar de parábolas o ilustraciones, a mostrar amor, incluso a hablar con samaritanos, cuando los samaritanos ya no tenían nada que ver absolutamente para los días de Yeshua o del Jesús, no tenía nada que ver ya con el sistema religioso del judaísmo. Entonces, hay una deformación o una malversión en relación a la parte histórica, porque ahora de la parte histórica se transforma a la parte del Yeshua deificado, el Yeshua que es como un profeta. Y dice Jacob, de filosofía judía, eso no es realmente lo que muestra o lo que se pretendía en un momento dado para el Mesías judío. Entonces, de nueva cuenta, una cosa es el pensamiento judío, otra cosa es el pensamiento cristiano. Y no tiene nada que ver uno con el otro. De por medio hay una deformación de la realidad, o por lo menos del término Mesías, bajo el pensamiento o bajo la exigencia judía. Interesante. En Lucas 10 vemos un ejemplo de cómo Jesús animó a otros. Por favor, busquen Lucas capítulo 10. Cuando vamos leyendo y llegamos hasta el versículo 27, vemos a un hombre experto en la ley. Él identifica estos 3 niveles de los que hablamos antes sobre el amor y que se mencionan en la ley de Moisés, la ley mosaica. Pero fijémonos en cómo Jesús animó a este hombre en el versículo 28. Perdón. Es que esto está interesante. Si hablamos entonces del Yeshua como un hombre judío, estamos hablando de un Yeshua de alguna manera más que exigente. Hemos de recordar que todos los, dentro de las páginas de la Biblia, del Antiguo Testamento, se hace referencia a hombres que eran muy, que demostraban sus sentimientos, rasgaban sus prendas, se echaban cenizas sobre la cabeza, lloraban, hacían ayunos. De alguna manera sí demuestra un extremismo. El hombre judío demuestra un extremismo. Esto indica en un momento dado que el Yeshua histórico, en un momento dado hubiera actuado de una manera mucho más prepotente en contra de los romanos, motivo por lo cual fue ejecutado como un sublevador, como una persona que no se sujetaba a las leyes romanas dentro de Judea como parte de la provincia de Roma. No sé si me explique. Pero por otro lado, y qué bueno que comenté este punto, hice referencia a este punto,
toda persona que hablaba y no cumplía o no se cumplían sus palabras durante en vida de esta persona que prometía tantas cosas, prácticamente quedaba anulado el término de Mesías. Es decir, que para los judíos, el tal Yeshua histórico llegó a ser absolutamente nada. Entonces, con esto se aclara un tanto el tema bajo el pensamiento judío acerca de que Yeshua o Jesús o Jesús, del que habla la Biblia como parte histórica, realmente no era el Mesías. Un tema interesante. Y eso me llamó mucho la atención porque ya había escuchado, ya había leído sobre este tema. Más bien dicho, ya había leído hace aproximadamente como 1 año, 2 años, acerca de la importancia de que el supuesto Mesías, de quien prometía tantas cosas, sobre la revolución que implicaría el tema de la liberación del yugo del imperio que estuviera sobre, en este caso, Judea, pues prácticamente ese sería el Mesías si y solo si no muriera, ¿sí?, antes de que se cumplieran lo que había prometido. Lucas 10:28. Jesús le dijo, contestaste correctamente. Sigue haciendo eso, es decir, sigue mostrando amor y conseguirás la vida. Lección para nosotros. Debemos estar listos. ¿Para qué? Para felicitar, pero también para motivar. Un atalaya decía que en la carrera por la vida, ahora mismo, los hermanos no necesitan críticas. Ya hay suficientes críticas en este mundo. Ellos necesitan amigos que los ayuden a terminar la carrera. En Lucas capítulo 18, vemos a Jesús interesándose por los demás, preocupándose con cariño por otros. Entonces, en Lucas capítulo 18, en el contexto se describen sucesos que ocurrieron alrededor de la primavera del año 33. Jesús estaba haciendo un viaje muy importante. Él iba a Jerusalén a celebrar su última Pascua. Y lo que leemos en el versículo 35, seguro que recuerdan el contexto, ¿verdad? Eso ocurrió cerca de Jericó. Y Jericó estaba a un día de distancia de Jerusalén. Entonces, en Lucas 18:35, nos encontramos a un hombre ciego sentado junto al camino, mendigando. ¿Y qué hizo Jesús por este hombre? Por favor, vayamos un poco más abajo al versículo 40, Lucas 18:40. Jesús se preocupó por el hombre y se detuvo. Estaba viajando, pero se detuvo. Y en el 41 vemos que Jesús se preocupó y mostró interés personal. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Imaginemos el tono de voz que usó Jesús cuando dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Pero a ver, pensemos un poquito en esto. Jesús probablemente sabía que el hombre era ciego. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta? Seguramente para tomar en cuenta sus sentimientos. De nueva cuenta, el Jesús del que en un momento dado hubieran esperado los judíos no era un hombre que llegaría a transformar el agua en vino, a curar a los leprosos, a levantar a los muertos, a multiplicar panes y pescados. No, no tiene nada absolutamente que ver con el judaísmo. El Mesías, que en un momento dado se hubiera presentado ante el escenario del judaísmo, era un líder enérgico, político, y que llevara a la victoria, en este caso, a Judea, sobre el Imperio Romano. Pero no fue así, no aconteció de esa manera. Y por cierto, aquí se viene otro tema interesante. Cuando, según Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, que por cierto, hay un tema de que hay unas contradicciones en 3 evangelios, en donde por un lado dicen que Jesús, digamos, mandó a traer el pollino, otros dicen que era el asno, pero al final de cuentas la acción que revelan los evangelios cuando le llevan el asno o el pollino al tal Jesús, pues prácticamente fue robado. Entonces, algo que Jacob hizo un análisis muy interesante, dice, es que tomaron lo que no les pertenecía. Imagínense ustedes que tienen un coche y de repente llega el presidente de su país
y llegan unos individuos desconocidos para usted y le dicen, ¿sabes qué? Vamos, le están abriendo su coche, es que se lo llevamos al presidente. Obvio que dirían, espérame, ¿quién eres tú? ¿O quiénes son ustedes? ¿Dónde está el mandato? Esto era un robo, prácticamente bajo los términos, vamos, exigentes de la ley. Era un robo. Entonces, de nueva cuenta, un tema de fantasía. Pero cuando, según llega Jesús, se sube al pollino o al asno, y entonces comienza a entrar en Jerusalén, todos sacaron sus palmas y decían, Hoshana, Hoshana. Realmente dice Jacob que esta festividad no tiene nada que ver con la Pascua. Esa festividad era Sukkot y que se llevaba a cabo en Tishri, en el mes judío Tishri, y que era aproximadamente medio año antes. Entonces, lo que él comenta suele ser tan interesante, ya que dice que los escritores de los evangelios, que no tenían ni una idea, por no decir otra palabra, no tenían ni una idea sobre el sistema judío, pues mezclaron peras con manzanas. Entonces, una cosa era la Pascua y otra era la fiesta de Sukkot, llevada a cabo en Tishri, y la Pascua se llevaba a cabo en el mes de Nisan. Absolutamente nada que ver. Entonces, los evangelios muestran una contradicción, y escuchen esto que voy a decir en relación a la tradición judía. Entonces, ¿los evangelios son inspirados? En realidad no son inspirados. No tienen ninguna conexión con ninguna deidad. De nueva cuenta, de lo que he dicho ya la vez pasada, o de lo que he comentado la vez pasada, el cristianismo fue un sistema religioso impuesto, elaborado por el Imperio Romano, con fines meramente sociales, ¿sí? Tal vez no tanto políticos, pero sí sociales, aunque de alguna manera sí podemos decir que políticos, porque la palabra político se refiere a los asuntos relacionados con la ciudad. Vamos a manejarlo como políticos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la tradición judía. Es decir, el cristianismo nada que ver con la tradición judía. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Pero es interesante que en el versículo 39 se cuenta que la gente estaba tratando de hacer callar a este hombre. Ahora, en el 41, Jesús le dice, dime, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Interés personal. ¿Por qué es importante mostrar interés personal como Jesús? Les voy a contar una experiencia. Un hermano llevó a su sobrino de 13 años a visitar Betel. Su sobrino estaba pasando por problemas familiares y por eso se sentía bastante desanimado. Durante la visita, un betelita se detuvo y dedicó unos minutos a mostrar interés personal. ¿Resultado? ¿Qué creen? Eso lo escuché también el día de ayer. Dije, ¿resultado? ¿Cuál será el resultado? Escúchenlo. Escúchenlo, vamos. Debe tener un final feliz, ¿verdad? Obviamente que esa disposición de escuchar a las demás personas, independientemente de la edad, para los testigos de Jehová, debe tener un final feliz. El tendero que atendió a un testigo de Jehová porque llegaba acalorado y compró un refresco. La persona, estoy hablando bajo la cultura mexicana, la persona, por ejemplo, que vende tortillas, por ejemplo, en las calles, y se topó con un testigo de Jehová, también tuvo que tener esa historia un final feliz. Otra, la persona que estaba esperando o estaba en la parada del metro y se topó con un testigo de Jehová y decía, ¿cómo tarda el metro? Eso tuvo un final feliz. Así es que escuchen esta historia. Este jovencito se bautizó en la siguiente asamblea. A los 15 años se hizo precursor regular. ¡Wow! A los 17 lo nombraron siervo ministerial. Ahora tiene 19 y ha solicitado ir a Betel. Todo esto es porque alguien se detuvo y mostró interés personal. Ojo, ahí es como una moraleja. Cuando encuentren a un testigo de Jehová, huyan.
No queremos ese final feliz, ni siquiera para nuestra familia que no ha sido testigo de Jehová. Entonces, huyan. Díganle a su familia, cuando encuentres a un testigo de Jehová, huye inmediatamente porque no queremos ese final para ti. Jesús también nos puso el ejemplo al confiar en otros. Por favor, analicemos juntos este relato. Y lo encontramos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 34. Aquí es cuando Jesús le recuerda o advierte a Pedro que lo negaría hasta 3 veces. Pensemos en esto. Cuando Pedro negó a su maestro en 3 ocasiones, ¿cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo estaría su autoestima? Sí, cada vez más baja. Para Pedro lo más fácil habría sido rendirse y no volver a levantarse. ¿Qué ayudó? Yo le llamo a esta parte, no sé si recuerdan, creo que esto está dentro del libro Razonamiento cuando habla acerca de la predestinación. Y es que, no sé si también recuerdan de que según la deidad utiliza la presciencia. La presciencia, muy diferente a la presencia, la presciencia es la capacidad que tiene la deidad para ver el futuro. Es como... Es que yo siempre conflictué con este punto acerca de la presciencia de la deidad, de que podía ver el futuro y que en un momento dado lo que podía ver se cumplía. Entonces, pero no es predestinación. Porque yo decía, pero es que esto es predestinación. Pero para los testigos de Jehová o para un religioso, eso no es predestinación. Porque entonces es como si la deidad estuviera manejando ya comenté que no estoy de acuerdo con el término total libre albedrío, ya que no lo maneja la Biblia como tal. Si lo vamos a referir como de origen bíblico, la verdad que no lo maneja de esa manera. Pero bien, es como si la deidad estuviera manejando a su antojo su libre albedrío. No, que no es cierto. Claro que sí es cierto. Para mí me conflictaba el tema de la predestinación como aquel medium o más bien dicho, aquel pronosticador, aquel pronosticador profesional de los tiempos y que estaban condenados por la ley mosaica. Pero si la deidad actuaba de la misma manera, entonces ¿cómo puedo entender que en qué momento sí y en qué momento no? Realmente esto resulta ser, ¿sí?, muy confuso para el religioso, cualquier religioso cristiano. Pero, en pocas palabras, si usted lo elimina precisamente sobre este prejuicio que tienen por lo menos los testigos de Jehová de hablar que en el caso de la deidad, pues no utiliza la predestinación. Es que en realidad sí es predestinación. Y se elimina por completo el libre albedrío de la persona. Las cosas son como son, definitivamente. ¿Qué ayudó a Pedro a recuperar la autoestima o el amor propio? Seguro que fue lo que Jesús le dijo en el versículo 32. Centrémonos en 4 palabras que aparecen en la segunda parte de este versículo. Y tú, cuando vuelvas. Y tú, cuando vuelvas. Estas palabras, cuando vuelvas, resonarían en la mente de Pedro. Él tenía el ánimo por los suelos e intentaba levantarse poco a poco. ¿Qué le quiere decir Jesús a Pedro con estas palabras? Que confiaba en él. Sí, caerás, pero recuperarás el amor propio. Y no solo eso, fijémonos en que les mostraría amor a otros. Al final del versículo 32 dice, tú cuando vuelvas, ¿volver para qué? Para fortalecer. En griego, esta palabra significa hacer firmes a tus hermanos. El amor espera siempre lo mejor de los demás, porque amar es confiar. Cuando, por ejemplo, nos decían que no predicábamos y si no predicábamos no éramos buenos cristianos y que no estábamos haciendo la voluntad de la deidad, hoy que analizo este tema bajo el pensamiento, por ejemplo, de cómo lo ve cómo ve el judaísmo al cristianismo, y que prácticamente es toda una historia, una narrativa, toda una fantasía, este cuento del Jesús deificado, del Jesús que era amoroso, tierno, el curandero del pueblo, porque era como un curandero.
y aquel que manifestaba un amor tremendamente grande hacia todo, incluso hasta o hacia los samaritanos, que ya no tenían nada que ver con el judaísmo, pues me hace clic el hecho de que aquello que nos hacían sentir mal cuando decían no has predicado lo suficiente, Jehová de alguna manera está triste con las personas que no ponen en primer lugar la predicación de las buenas nuevas del reino. Entonces, hoy por hoy, vemos que esto era un control o una manipulación, porque realmente no tiene la importancia, absolutamente nada, cero, de esta actividad, que si bien es preponderantemente importante, sí, para los beneficios económicos del corporativo de la Watchtower, pero no más. ¿Sí? ¿Me explico? Vamos, no tiene ninguna importancia religiosa la declaración de las buenas nuevas del reino de la deidad. Y aquí me viene a la mente la idea de que las personas que están en los carritos, ¿cómo pierden su tiempo? ¿Cómo pierden su tiempo? Tiempo importante de su vida, al dedicarle, digamos, una hora, posiblemente hora y media o 2 horas, estando en los carritos ahí parados, cuando ellos pudieran ser más productivos haciendo algo por su propia vida, por su propia autoestima y por la de su familia. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál será el resultado de ayudar a otros a aumentar su autoestima? Volvamos a la imagen del principio. Cuando uno se ama a sí mismo, ¿verdad que es más fácil pasar al siguiente nivel de amar a los demás o amar al prójimo? Y esto es necesario para llegar al primer nivel, que es el de amar a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Juan sobre esto? No estaba equivocado. Lo que les decía hace un momento, ayudar a los demás. ¿Cómo lo vas a ayudar a los demás? Pues predicando, escuchándolos, dirigiéndoles un estudio, llevándolos al bautismo, llevándolos incluso antes de eso a las reuniones, para que se hagan también predicadores no bautizados y posteriormente se bauticen y alcancen otros privilegios dentro de la santa organización de la deidad. Entonces, estarán amando a la deidad. No estaba errado, no estaba equivocado. Pero antes de continuar con este individuo, creo que hasta este punto vamos a dejar este análisis, vamos que termine este discurso, porque si no nos vamos a llevar mucho más tiempo. Y la siguiente parte, haremos también un análisis al respecto. Entonces, que termine este individuo, vamos a concluir con esta aportación para esta ocasión. Pero creo que creo que de gran valor la información que en esta ocasión he aportado, he dado, más bien dicho, para que no suene tan redundante, porque creo que hay mucho que reflexionar. Si alguien de ustedes se considera cristiano, lo respeto. Sin embargo, creo que el exponer estos puntos, como lo que dice Jacob dentro de filosofía judía, y no es porque esté de acuerdo al judaísmo, sino simplemente porque veo las cosas, o quiero exponer las cosas, más bien dicho, bajo los términos del pensamiento judío, recordando que Jesús, el Jesús o Yeshua, era un judío, no un cristiano. Él no vino a establecer ningún sistema religioso independiente al judaísmo. Esa es una realidad. Bueno, dijo que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Después de asistir a Galad y de escuchar el excelente discurso del hermano Jetli, ¿qué se espera de ustedes? Que fortalezcan y den estabilidad al pueblo de Dios. Y lo lograrán si se concentran en los hermanos de uno en uno. Esto me recuerda algo que nos ocurrió hace unos 10 años, cuando a mi esposa y a mí nos enviaron al Congo. No voy a olvidar nunca lo que me dijo un amigo. Él dijo, ¿sabes qué? Los hermanos del Congo no necesitan otro Mesías. Wow. Como ven, incluso creo que este punto es bien importante, puesto que al hablar sobre el Mesías, creo que olvidan el concepto original del judaísmo, porque de ahí se deriva, de ahí se desprende. Entonces, creo que
Me gustó mucho esta aportación porque tuvo una forma, la forma de entender la realidad del cristianismo. Y mi pregunta es, ¿tuvo que haber existido el cristianismo? Pregunto yo, ¿era necesario el cristianismo? Desde mi punto de vista exigente, no. Pero usted tendrá una opinión diferente. Créeme, de verdad que no. Lo que necesitan es amor. Por eso, al igual que Jesús, amemos a todos nuestros hermanos. ¿Cómo? Animándolos, preocupándonos por ellos y confiando en ellos. Como resultado, ellos también los amarán a ustedes. Que Jehová los ayude a cumplir ese objetivo. Nosotros ya los queremos. Y pues bien amigos, hasta aquí vamos a dejar esta aportación, este análisis, este reaccionando. Y de nueva cuenta, ¿qué piensan ustedes sobre este tema, de esta disrupción que hubo sobre el sistema religioso judío, que quedó abajo, más bien dicho, quedó abajo, ¿sí? Cuando el cristianismo prácticamente se hizo fuerte hasta el siglo IV, hasta el siglo IV. Si realmente hubiera sido importante el cristianismo para la deidad y para el Jesús, que si bien es como si para un servidor, es como si fuera el Hércules, ¿sí? Resucitado, extraído del Hades por parte de Zeus y elevado, llevado allá al reino de los cielos, pues de alguna manera creo que no tuvo que haber existido el cristianismo como tal. ¿Sí? Volviendo a los términos del cristianismo. Porque al final de cuentas fue un tema de manipulación que ha existido precisamente desde el siglo IV. Pero me quedé corto ahí. Si realmente hubiera sido importante el cristianismo, entonces en un momento dado lo que hubiera pasado es que la deidad hubiera tomado rigurosa atención, ¿sí? Rigurosa acción para que se hubiera dado una continuidad inmediatamente en el siglo I sobre el establecimiento del cristianismo con, obviamente, el establecimiento del canon. Pero increíble que sobre Roma haya caído el canon. Pregunto yo, ¿qué tenía que ver la deidad, ¿sí? del judaísmo ahora en un imperio que, si bien el judaísmo lo denomina pagano? Es un tema de análisis, un tema de honestidad, un tema de razonamiento, de lógica. Pero yo sé que usted tendrá la mejor opinión, el mejor criterio. Y me gustaría que me lo dejara saber a través de los comentarios. Así es que amigos, les pido de favor que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor. Y también los invito a suscribirse a su canal para que la comunidad siga creciendo. Y nos veremos en la segunda parte del broadcasting de diciembre de 2023 que estará sumamente interesante. Así es que nos vemos para la próxima amigos. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.